Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, buenos días. todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Revisando Bien, pues. cifras lo vemos ahí, ¿eh? Revisando cifras. Esto se está actualizando permanentemente, pero queríamos primero confirmar la situación actual. Fue la última cifra que yo confirmé en la página de la SEC. 34.922 clientes sin luz en el país, 18.387 en la región metropolitana. Cumplió en él el plazo de 14.000 clientes con luz en 48 horas que se venció anoche en la medianoche. Sí, efectivamente lo cumplieron. Es importante entender también que lo que está en la plataforma electrónica de la SEC corresponde a clientes antiguos, por así decirlo, arrastrados desde hace 10 días, como también los que han ocurrido producto de las fallas que ocurren permanentemente y de manera regular en el sistema eléctrico. De este modo... Entonces, de esos 34.900 de ahora, ¿cuánto representan a los arrastrados, usando el término suyo? Sí, lo importante son cerca de 10.000 en la región metropolitana, están concentrados, cerca de 10.000 en la región metropolitana, concentrados sobre todo en Lampa y Pudahuel, que son las comunas que más han sufrido, más afectadas por esta situación, y cerca de 3.000 en la región de la Araucanía, sobre todo en las regiones rurales de la Araucanía. Y, ministro, ahora entonces entendemos que lo que viene, le dieron 72 horas, otro ultimátum, entiendo yo, 72 horas para recuperar la totalidad de los clientes, y eso vencería el miércoles en la noche. El martes en la noche. Miércoles. Son 72 horas, domingo, lunes, martes. O sea, el miércoles en la mañana no va a haber gente sin servicio. La obligación de Enel es, en estas 72 horas que quedan, reponer el suministro eléctrico de todos estos clientes que vienen desde el temporal anterior, o bien alcanzar un acuerdo de reposición posterior con cada uno de ellos de manera individual. Significa que las personas que están sin luz desde hace 10 días, o bien se les repone la luz, o bien Enel va a tener que ir a tocarle la puerta, hablar con el jefe y jefa de hogar y encontrar una solución distinta respecto de ellos. Porque, por cierto, parte del malestar ciudadano tiene que ver con los tiempos de reposición, que obviamente, y cumplir esta meta ni las dos anteriores significa que se haya cumplido la normativa. La normativa se comenzó a infringir el fin de semana pasado. O sea, esto no implica que se suspenden, por ejemplo, todas las revisiones para eventuales multas, compensaciones. Por cierto, o sea, todo lo que tiene que ver con sanciones y compensaciones van a ocurrir igual. Esto simplemente ocurre en el contexto del procedimiento de caducidad de esta distribuidora en particular. Y, ministro, entonces, si cumple en 72 horas, si en él cumple con la meta que le pusieron, ¿queda sin efecto la revisión de la concesión? O sea, vamos a mantenernos en esta misma etapa. Yo he tratado de explicar que el proceso de caducidad de la concesión es un proceso estrictamente regulado y que tiene varias fases. La primera fase es la fase del requerimiento. Hemos hecho 2 requerimientos que se han cumplido hasta ahora, y este tercer requerimiento incluye cerrar la totalidad de los clientes y o bien alcanzar estos acuerdos de reposición individual. Pero usted dijo que era el último. Esperamos que salga. Ya, pero entonces, si cumple, la pregunta es, si en él cumple en estas 72 horas con lo que usted está diciendo que tiene que cumplir, ¿se termina el proceso de revisión de la concesión? Por este requerimiento sí. Eso no significa que vaya a haber requerimientos posteriores. Eso va a depender mucho de lo que ocurra en esta circunstancia. Y déjame explicar por qué la reposición del servicio, o bien estos acuerdos individuales de reposición, porque gran parte del malestar ciudadano, por cierto, tiene que ver con los tiempos de reposición, pero también tiene que ver con cómo se siente tratada las familias chilenas. En nuestra auditoría vimos que el 50% de las llamadas no habían sido respondidas. En otras oportunidades atiende, digamos, un operador automático, o reciben comunicaciones electrónicas que son confusas. Nosotros necesitamos que la gente que queda, que es gente que lleva más de 10 días sin luz, tengan una atención personalizada, uno a uno, de parte de la empresa, si es que no es capaz de cumplir estas 72 horas. Ese es el último, esa es la explicación o la bajada del último ultimátum, disculpen la cacofonía, Sí, pero es decir, el día miércoles en la mañana debiera no existir clientes, en teoría, porque siempre va a haber algunos, ¿cierto? Sin suministro eléctrico. Aquellos que aún permanezcan sin suministro
usted confía que serán pocos, lo suficientes para que la empresa uno a uno acuerde con ellos un plazo de reposición. Ese es el marco. Uno a uno, un plazo de reposición distinto o una solución distinta. Tendrán que ponerles un generador en su casa, tendrán que alcanzar un acuerdo de reposición de otra naturaleza, pero atendido su número, ya corresponde que la empresa vaya uno a uno entablando una relación bilateral y dándole a las personas... ¿De qué número está pensando usted el miércoles en la mañana? Yo esperaría que sea el número lo más pequeño posible. ¿Pero de cuánto? Esto, el plan de reposición de la empresa corresponde a ellos determinarlo, no nos corresponde Hoy día a tenemos nosotros. 34.000. No son todos de Enel en este caso, Estamos en país. Hoy tenemos cerca de 10.000 clientes correspondientes a Enel que vienen sin suministro desde hace... 10.000 es el número, quedemos con el número. 10.000 es hoy día. ¿Usted cuánto espera que sean en la noche del martes para el miércoles, que es el ultimátum? Uno esperaría que la totalidad de esos estén con el suministro repuesto. Si eso no fuera posible, corresponde a la empresa encontrar una solución posterior, ya sea alternativa a través de un generador o un equipo electrógeno, o bien acordar un acuerdo de reposición posterior que les permita a las personas tener algo, tener certeza para organizar su vida, pero también tener una atención humana respecto de la realidad que están sufriendo. Ya, pero usted va a tener ahí un número reducido, no se juega por un número. Si hoy día son 10.000, vamos a suponer que usted, un número abordable en el 1 a 1 serán 500, le pongo yo el número porque usted no lo ha puesto, o 1.000 el número. ¿Y ustedes cómo van a fiscalizar de que esos se cumplan y qué pasa si de ese porcentaje no se cumple? Igualmente como hemos fiscalizado los plazos anteriores, estos son plazos que se autorreportan, o sea, estos son cumplimientos que se autorreportan, pero ese autorreporte es objeto de una fiscalización posterior. En el caso de la reposición de suministro hay un soporte documental, ese soporte documental se revisa a través de un recall, que significa que uno llama a los clientes por teléfono para verificar que efectivamente tengan el suministro, y además hay una verificación aleatoria in situ. El mismo procedimiento se va a aplicar en este caso. Pero va a seguir funcionando el proceso de revocación o de fin de la concesión, ¿no? Sigue el miércoles en la mañana. El proceso de revocación está en curso. Esto es parte de las etapas del proceso. ¿Qué tiene que pasar para que se ponga en pausa ese proceso de revocación? Que se cumpla con el plan de reposición. ¿Qué significa para usted que se cumplan de la noche del martes al miércoles? ¿Qué tendría que pasar para que usted la noche del martes diga, ya, pongamos en pausa este proceso de revocación? ¿Cuántos de los 10.000 tendrían que estar? Todos tienen que estar solucionados. Y eso significa que o bien tienen luz o bien tienen un acuerdo distinto. Por eso entonces la totalidad tiene que estar solucionada. Si es que se cumple eso que usted está diciendo, ¿se termina o se le pone pausa al proceso de revocación? Se mantiene en esa etapa, se mantiene en la etapa de requerimiento. Ya, ministro, ¿qué pasa con las otras empresas? Estoy pensando en la Araucanía, donde hay 6.624 clientes sin luz. Esas empresas que no son Enel, no tienen ultimátum porque no se ha iniciado este proceso de revocación o de caducidad de la concesión. ¿A ellos entonces no tienen plazo para que se recupere el suministro eléctrico? En todos los casos que todavía tenemos clientes pendientes de recuperación del suministro, hay un plan. Y esos planes están siendo monitoreados a través de las delegaciones regionales o provinciales, porque el caso de la región del Biobío está concentrado en una sola provincia, en la provincia de Arauco, y ese monitoreo se está haciendo a través de la delegación provincial. En todos esos casos hay un plan de recuperación en marcha, y obviamente en la medida que ese plan se vaya cumpliendo, no vemos necesario escalar hacia una caducidad de la concesión. Ya, pero tienen un plazo, entonces, por ejemplo, si la gente que nos está mirando de la Araucanía, ¿cuándo van a tener, lo mismo que usted está diciendo para la región metropolitana, ¿cuándo van a tener el 100% del suministro? Esos planes fueron puestos a disposición de los medios de comunicación, particularmente por eso regionales, te lo estoy preguntando ahora. Y los delegados lo están monitoreando efectivamente. En el caso de la Araucanía son plazos más extensos porque tienen que ver con una situación de ruralidad, y el 100% va a tardar más tiempo todavía. Ya, o sea, esa gente el miércoles en la mañana no va a estar con el 100% del suministro eléctrico en la Araucanía. El plan de ¿Cuál es el plazo? Pero me imagino el plan de cumplimiento de Codiner se extiende por 10 días más. ¿Por 10 días más? Para el 100%, lo cual no significa que esos 3.000 tengan que esperar hasta 10 días más. No, pero 10 días más a partir de ahora. 10 días más a partir de cuando entregaron el plan, que fue el día viernes. Ya, o sea, solo para ponerlo en contexto, la gente en la Araucanía
tiene que esperar 10 días más a partir del viernes, o sea, 7 días más, además de lo que han estado sin entiendo- luz, y yo para que entiendo- se recupere el suministro Y eléctrico. yo entiendo perfectamente la frustración. Estos planes de recuperación del servicio, quiero ser muy claro, no significan que la normativa se haya cumplido. La normativa se infringió desde el fin de semana pasado. Y eso significa que todos los procesos sancionatorios que Continúan. ya están en curso o que van a abrirse de aquí en adelante se van a seguir, porque vamos a ejercer todas las atribuciones de fiscalización que tenemos con el rigor que exige la indignación ciudadana. Y Ya, pero atendiendo a la pregunta... ¿por qué esas empresas, para entender los criterios, ministro, por qué esas empresas, ¿Por qué en la un que usted caso no se nombró en abre la- Araucanía, no se le inicia el mismo proceso que se le inició a ¿Ha Enel? sido satisfactorio el ritmo de reposición No, en es, esos casos? no podemos calificar de satisfactorio un ritmo de reposición que evidentemente cumple la normativa desde hace más de 10 días. Lo que ocurre es que en el caso de Enel, en sucesivas reuniones de coordinación, lo que ocurrió es que presentaron datos que no eran exactos y planes de cumplimiento que no eran capaces de cumplir ni siquiera cercanamente. Entonces, al tercer plan de cumplimiento que presentaron, efectivamente la única alternativa que teníamos para asegurar que ese plan de reposición del servicio efectivamente se cumpliera, fue mediante este instrumento de requerimientos, abrir el expediente de caducidad de la concesión y a través de estos requerimientos ir monitoreando que O sea, efectivamente... ¿el comportamiento de una u otra empresa fue lo que marcó el tono distinto que la autoridad tomó? Por supuesto, desde un principio El nosotros... incumplimiento de Enel al principio hace que Enel entre en este camino de la eventual revocación o caducidad, y las otras no, pese a que no tienen un satisfactorio ritmo de reposición del servicio. Nadie ha tenido un Claro. ritmo satisfactorio Pero la de respuesta de reposición, uno pero ha se- sido heterogéneo, ha sido distinto. Tanto los ritmos como la manera de reaccionar frente a las coordinaciones de la autoridad. Y en el caso de Enel, lo que ocurrió fue que en varias reuniones de coordinación simplemente no eran capaces de presentar números que permitieran coordinar el trabajo del resto de las autoridades involucradas. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa no es capaz una empresa de ese tamaño, de esa capacidad, no es capaz de responder un requerimiento de la autoridad? Es una muy buena pregunta. ¿Qué cree usted? Yo creo que muchas personas se la están haciendo. A mí no me corresponde juzgar las razones. Obviamente, de hecho, durante este fin de semana ha sido extensamente cubierto por los medios de comunicación lo que ocurrió en Brasil, donde a la misma empresa le ocurrió una situación similar en Sao Paulo. Cerca de 2 millones de personas estuvieron sin luz por más tiempo incluso del que ha durado esta contingencia. Pero a mí no me corresponde, como ministro de Estado, entrar a ponderar cuáles son las razones por las cuales no se cumple un estándar normativo, sino al contrario, Pero como ministro de utilizar Estado- todas las herramientas que establece la ley para que este calvario dure lo menos posible. Pero como ministro de Estado usted sí me puede, nos puede señalar si a estas alturas, siendo domingo, 10 días prácticamente después de lo que ocurrió, ¿no es cierto? ¿A usted le parece que Enel es una empresa confiable? Yo creo que la situación en la que estamos nos exige poner en el centro la preocupación de las personas, la pronta recuperación del servicio. Hablemos de la confianza de la persona. Y Le en quiero esa- preguntar si Enel, como un prestador importantísimo, los otros también, pero el que está en el ojo del huracán hoy día es Enel, o el que está más avanzado en un proceso de eventual revocación. Por eso le pregunto, ¿a usted le parece que Enel hoy es una empresa confiable para seguir prestando el servicio que presta? Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que con las herramientas institucionales que tenemos, este plan de reposición se cumpla, independiente de la subjetividad de la confiabilidad. Si confiáramos en su palabra, no estaríamos aquí. O sea, no es confiable. Por cierto que no, pues, si confiáramos en su palabra, no estaríamos en esta situación. Pero no basta con... Ok, Enel no para basta- usted no es confiable. CGE, Frontel, ese Frontel, ¿no? ¿Son empresas confiables? No, en ese caso, lo que yo quiero decir es que en ese caso la manera en que hemos enfrentado solucionar el problema de infracción de los estándares de incumplimiento son con otras herramientas normativas, básicamente mediante sanciones y expedientes de formulación de cargos. El único caso donde nos hemos visto obligados a abrir un expediente de caducidad, lo cual no significa, porque también esta es una contingencia que lamentablemente todavía está en curso. No significa que uno lo descarte respecto de los demás, simplemente en el caso de Enel, la situación, numerosos incumplimientos respecto de sus propios compromisos fue lo que nos lleva a tener que abrir este expediente. Ministro, usted dice hoy en una entrevista en La Tercera que es más seguro que la ciudadanía
para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. ¿Por qué sería más seguro que el Estado maneje la distribución de la electricidad? Sí, es importante tener en cuenta por qué trato de llevar este argumento al plano de la seguridad. Porque cuando uno habla de organización industrial y de qué parte de lo público y qué parte de lo privado tiene que corresponder en la organización industrial, es fácil caricaturizar esto como una discusión puramente ideológica, de derecha y de izquierda. Y yo creo que el debate que tenemos que dar es un poco diferente. El debate que tenemos que dar es que, evidentemente, la exposición a la que está sujeta nuestra sociedad respecto de la reposición del suministro eléctrico es muy grande. Esto surge a propósito de una pregunta que me hacen en la Comisión de Energía del Senado el día miércoles, donde los senadores preguntan ¿pero por qué el Estado no puede reponer el suministro eléctrico? Y la realidad es que no tiene las capacidades físicas, no tiene el músculo desarrollado para poder asumir esa tarea. Esto no es una discusión ideológica, pero sin duda que uno puede hacer una pregunta que es tan clara con un sí o con un no. Si hubiese un porcentaje de la distribución eléctrica hoy en manos del Estado, ¿la crisis que hemos vivido hubiese sido distinta o no hubiese ocurrido? Yo creo que hubiese sido menor, porque la capacidad de respuesta que habríamos tenido, la capacidad de sustituir o colaborar con el trabajo de alguna distribuidora específica hubiera sido distinto. Y te pongo el siguiente ejemplo. ¿En qué hubiera sido distinto, ministro? Déjame ponerte el siguiente ejemplo. En el caso de los combustibles, hemos enfrentado, desde que yo llevo un poco más de 2 años como ministro de Energía, y he enfrentado numerosas crisis. El combustible en las estaciones de servicio nunca ha faltado. Y nunca ha faltado pese a todas las crisis que hemos tenido, porque hay una empresa pública que juega un rol estratégico. Eso no significa que siempre la solución corresponda a esa empresa pública, pero el tener esa empresa pública permite que la coordinación con los otros actores privados, con Copec, con Enex, funcione de una manera mucho más rápida y efectiva a la hora de enfrentar una contingencia. Esa herramienta no la tenemos en el caso de la distribución eléctrica. En esta contingencia, ¿qué hubiera sido distinto? ¿Qué podría haber hecho el Estado para evitar que la crisis estuviera donde está, digamos, y que hubiera pasado estos 10 días con miles de personas sin luz? Eso haría que, por ejemplo, pudiéramos, digamos que hubiera una empresa estatal a cargo de la distribución eléctrica en Tocopilla o en Antofagasta, que no ha sido afectada por esta contingencia. Podríamos haber anticipado traerla a la región metropolitana o traerlas a la zona centro-sur con una velocidad que no es la que se vio. ¿Traer la energía o traer qué? Las cuadrillas para la reposición del servicio. Porque tú ves que en el caso de la empresa Enel vinieron cuadrillas del extranjero, pero varios días después de que por ejemplo, las cuadrillas se podrían haber traído antes, las cuadrillas del extranjero, eso dice usted. Pero el Estado, en la situación actual, no es que sea un observador, tiene un rol y un rol activo de regulador. La pregunta es, ¿ha cumplido cabalmente sus obligaciones el Estado como regulador de la distribución eléctrica para evitar o para poner los incentivos para evitar una crisis como esta? A ver, cada vez que toca hacer uso de las herramientas de fiscalización con el rigor que exige una crisis de esta naturaleza, como ocurrió en el 2017 con las denegaciones también en la región metropolitana, empiezan a surgir críticas respecto de que el modelo no da incentivos suficientes a la inversión. Y esa, por cierto, que es una observación que podemos considerar, es una oportunidad de mejora que se puede tomar. Perdón, eso tiene que ver con que los incentivos en el marco regulatorio actual, dicen muchos expertos, van más por el lado de pagar multas que invertir. Es más barato pagar las multas que invertir. ¿Eso es así? ¿Usted a eso se refiere? Eso es algo que podemos considerar después. Pero lo que no puede ser es que cada vez que tenemos que ejercer las atribuciones de fiscalización con el rigor que existe una crisis de esta naturaleza, empecemos a utilizar estos argumentos como una excusa, porque el comportamiento de las distribuidoras de electricidad es inexcusable y por lo tanto estos
potenciales desincentivos a la inversión, que podemos ver más adelante, no justifican el estándar de servicio que han recibido las personas, ¿sí? Eso para empezar. Ya, y lo segundo, no es un problema, dice usted, de la regulación. No es un problema de lo que le exige, porque, digamos, la regulación les exige a las distribuidoras tener un plan, por ejemplo, de emergencia para enfrentar una contingencia como la que venía, con una cantidad de cuadrillas disponibles. Hay una serie de cosas que se le exigen a la empresa. ¿Ahí no está el problema? ¿No es que hay que exigirle más? La regulación no establece cuadrillas mínimas para responder a una emergencia. Y yo creo que ahí es importante aclarar algunas opiniones que yo he escuchado durante este fin de semana. La empresa modelo ¿sí? es un ejercicio para determinar el precio de la tarifa. Pero la empresa modelo no es obligatoria en ningún sentido para el comportamiento de la empresa real. La empresa modelo no es donde se establecen los estándares. Es que quiero ser muy claro, porque lo que hace la regulación chilena, el modelo de regulación chilena, es poner estándares de cumplimiento de resultado. Lo que uno le exige a las empresas son resultados en el servicio, no medios para llegar a los resultados. Los medios para llegar a los resultados los tiene que determinar la empresa conforme a sus propias organizaciones internas. Y al fiscalizador no le corresponde determinar si esos pasos intermedios son o no suficientes. Nosotros lo que fiscalizamos son el resultado, y en este caso los estándares de reposición del servicio. La última línea no da los resultados. ¿Qué pasó para atrás? Es asunto que habrá que investigar. ¿Usted cree que se ahorró plata, ahorraron medios, fueron negligentes, no fueron capaces de afrontar la situación? ¿Por qué no llegaron a poder cumplir con los estándares que les exige la ley? Yo creo que esa es una investigación posterior y creo que es una muy buena pregunta que se tiene que hacer la sociedad, pero lo que le corresponde al Ministerio en esta coyuntura es conseguir que esta situación de incumplimiento que ya se extiende por 10 días se cierre lo antes posible y que las atribuciones de fiscalización y de sanción que tenemos se ejerzan con todo el rigor posible. Hay, obviamente, cambios que realizar a nuestra legislación. Entre ellos, por ejemplo, nosotros mismos vamos a incluir en el proyecto de ley que tenemos que presentar durante la próxima semana sanciones más extensas y más intensas para la infracción de la normativa eléctrica, y compensaciones también que tengan en cuenta el nivel de afectación que estamos viendo en esta naturaleza. Pero eso es una discusión que no puede obstaculizar o ocultar que el nivel de incumplimiento de los estándares de servicio son flagrantes y de exclusiva responsabilidad de las empresas distribuidoras. Ya, déjeme preguntar. Exclusiva. De exclusiva. Su responsabilidad es cumplir con un estándar y no lo han cumplido. Perfecto. Las preguntas sobre por qué pueden ser para futuro, pero no para exculpar ese incumplimiento. Okay. Ya, usted dice, eso sí, que evidente que hay cosas que mejorar en la legislación. De hecho, después de la crisis de los medidores de 2019, hubo un compromiso de ingresar una ley larga para cambiar todo el sistema de distribución eléctrico que tenía fecha en marzo de 2020. Estamos a 2024, mitad de año pasado, mitad de año no ha pasado. Un plazo legal, por cierto, un plazo que estaba establecido en la propia ley. No se cumplió, el Estado en ese momento no cumplió, el sistema político, y evidentemente ahí debiera fijarse, ahora debiera presentarse ese proyecto y debiera fijarse estándares más altos. Por ejemplo, hay que mejorar la infraestructura del cableado, ¿no? Que sea más resiliente los cables. Hay que mejorar los medidores inteligentes, tal vez hay que ponerlos ahora porque así se sabría exactamente dónde está la gente que no tiene el suministro eléctrico, el que lo tiene cortado. Todo esto, que debiera venir ahora, según dice usted, ¿se va a traducir en un aumento de las tarifas eléctricas o no? No necesariamente. Pero si requiere inversión, no, sí, requiere inversión, pero inversión que también se refleja en la eficiencia del servicio. El caso del soterramiento, especialmente en zonas rurales, lo muestra claramente. Si tú soterras líneas, también tienes menores tiempos de interrupción, también tienes menor exposición a incendios forestales, también tienes una mayor calidad del servicio, y por lo tanto una regulación que es capaz de considerar esas eficiencias no debiera traducirse en una mayor tarifa. Entonces, no necesariamente mejorar los estándares de servicio tiene que traducirse en una tarifa más alta. Y además, también lo que quiero decir, y por eso te agradezco
la pregunta que me hiciste anteriormente, nuestra reflexión no solamente tiene que llevarnos a determinar los mayores incentivos para la inversión privada, que es una discusión que tenemos que tener, sino también el rol del Estado frente a una emergencia de este tipo y cómo desarrollamos esta capacidad, este músculo para reaccionar de mejor manera frente a la emergencia. ¿El rol del Estado es mejorando el músculo fiscalizador o entrando a la distribución, o ser un actor más? Y se lo pregunto porque eso va a requerir que el Estado, por ejemplo, tenga capacidad financiera para invertir, porque también va a ser medido en la última línea, igual que Enel, igual que CGE, igual que todo así. Bueno, y la del Estado. Igual que EDF en Francia, igual Claro. que KEPCO en Corea del Sur. Ok, ¿y el Estado tiene recursos para hacer inversiones? Esto no es un proceso fácil. No, pero usted, Y no es un proceso lento. Pero usted, discúlpeme, hay que una cosita. encontrarlo. ¿Usted va camino a pensar en algún grado de estatización del sistema de distribución eléctrica en Chile? Yo creo que, de nuevo, es importante que esta discusión la demos con la mayor altura de miras posible y nadie está discutiendo aquí si esto tiene que ser 100% público No, o dije, 100% algún privado. grado. Sí, por eso. En algún grado creo que la propiedad pública habría hecho una diferencia, porque en el caso de los combustibles líquidos la hace permanentemente. Esa es mi experiencia. Ya, y eso, pero eso en base quiere a esa decir- experiencia, ¿usted está pensando en estatizar en algún grado un porcentaje de las empresas de distribución o de una empresa? Esa es una discusión que yo invito a que tengamos. ¿Y la Es una habló con el discusión que presidente yo invito a Boric? que- ¿Él está de por acuerdo con supuesto, eso? por supuesto que ¿Y él sí. está de acuerdo? Por supuesto que sí. Es una discusión, lo que estamos invitando es a tener una discusión que no se circunscriba únicamente a cómo mejoramos el sistema de empresa modelo o cómo establecemos incentivos a la inversión privada, que también lo necesitamos, sino que también demos un debate de fondo respecto Es que de cómo... Si es que, disculpe, está bien, pero si es que la distribución eléctrica... ¿Qué significa queremos tener una discusión? Es que ustedes en esa eventual discusión son partidarios, tanto usted como el presidente, de que un porcentaje de la distribución en Chile debe estatizarse. debe ser de propiedad pública. Sí. Por eso, pero es una empresa, Haber tenido- están pensando en una haber- empresa, haber tenido- digamos, Está bien. en una empresa pública Controlen en alguna de esas o en empresas. alguna de esas empresas. Por ejemplo, en Enel, como es Enel Italia, que tiene 40% es del Estado. ¿Algo así está pensando? Yo lo que quiero decir, la empresa nacional del petróleo, que es 100% de propiedad pública, sí. pero comparte organización industrial con otras empresas privadas, con Enex, con Copec y con otras. La presencia de la empresa nacional de petróleo, que la hemos mantenido desde mediados del siglo XX por razones estratégicas, ¿sí? Porque desde siempre se ha considerado que el suministro de petróleo tiene un componente estratégico de seguridad nacional, ¿sí? Esa reflexión es la que tenemos que tener hoy en día, independiente del modelo, independiente de si el modelo no necesariamente tiene que ser el mismo de ENAP, puede ser el mismo. Yo creo que la experiencia que hemos tenido con ENAP para reaccionar Por eso usted en las está pensando en emergencias una de combustible empresa 100% pública. eso es lo que me parece que refleja la mejor experiencia de ENAP. Pero respecto de eso, creo que la conversación está completamente abierta. Sí, claro. Puede ser en el formato, en los distintos formatos. Lo importante es que consigamos entrenar un músculo que permita reaccionar de mejor manera ante una tremenda fragilidad de nuestra capacidad de respuesta. Porque Ahora, en ese músculo yo le podría decir, ministro, el ejército recién salió una semana después, el jueves, a remover árboles. Sí. Uno podría decir, pero eso también es el Estado. no, a ver, está bien, entiendo esa crítica, pero el Ministerio de Obras ¿Te la Públicas... reconoce esa? El Ministerio de Obras Públicas está retirando árboles desde un principio. Entonces hay que entender dos cosas. Primero, uno no puede... No ha sido suficiente, es evidente. Está bien, pero... Y cada uno tendrá que enjuiciar por qué. Pero lo que yo puedo decirte es que uno no puede retirar un árbol cuando está electrificado. Y hemos tenido casos de accidentes de gente con motosierra que recibió descarga eléctrica por intentar apurar esos trabajos. Por lo tanto, tanto al principio como al final, el trabajo de la distribuidora eléctrica es insustituible. Conseguir asegurar que el espacio de trabajo sea seguro y después conectar la línea es algo que no se puede sustituir. Y desde el día viernes, nosotros le solicitamos a la distribuidora Enel un listado de lugares donde podíamos ir a retirar escombros y árboles de manera segura. Ese primer listado nos llevó a lugares donde no había escombros ni arboleda. Ministro, Posteriormente esa coordinación se consiguió mejorar y más de 2.000 puntos en la región metropolitana se han retirado árboles y escombros por parte del Ministerio de Obras Públicas. vienen ahora las cuentas, ¿cierto? Esta semana, entiendo, empiezan a llegar cuentas. Y las cuentas, para muchas personas les va a significar
hacer la reflexión de yo llevo 10 días, 8 días, estuve 5 días sin servicio y tengo que pagar la cuenta. Bueno, es una situación que va a suceder. Pero que el ministro de Estado, usted, haya dicho, ¿con qué cara pedimos que paguen las cuentas cuando el servicio es inoperante? ¿No puede entenderse como una incitación al no pago de esas cuentas? Yo entiendo esa crítica, me la han mencionado antes, y lo que quisiera decir es lo siguiente. Por cierto que el funcionamiento de nuestros servicios públicos se sostiene en un valor intangible, que es la responsabilidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas chilenas. La gente de trabajo paga sus cuentas de manera regular, cumple sus obligaciones de manera regular. Ese sentido de responsabilidad, que es un sentido de responsabilidad que está bien enraizado en la cultura chilena, no depende de las declaraciones más o menos de un ministro de Estado. ¿Favorecen en algo? Yo creo que no. Yo creo que Inocuo, sus palabras fueron inocuas. No hay gente que pueda decir, no oiga, si el ministro dice que no. son inoperantes, no paguemos. Yo creo que el sentido de responsabilidad de los chilenos no se mueve ni una pizca por lo que diga o no el ministro de turno. Esas palabras están dirigidas a las distribuidoras de electricidad, porque tenemos un mecanismo que permitiría, por construcción, las cuentas que van a llegar este mes reflejan el consumo pasado, no reflejan esta experiencia. Pero tenemos una herramienta en la Ley General de Servicios Eléctricos que establece descuentos por energía no suministrada y que va a ocurrir de manera automática, o debería ocurrir de manera automática, si este fuera un procedimiento regular, el próximo mes o el siguiente. Y esa declaración está dirigida a las empresas distribuidoras para que aceleremos ese proceso. 4 de ellas comunicaron públicamente su disposición a hacerlo. Nosotros el día viernes, a través de la Superintendencia de Electricidad y Está mejor Combustible... explicado eso que su cuña. ¿Esa cuña lo volvería a repetir? ¿No siente que fue un poquito arriesgada como autocrítica o no? ¿O la repetiría exactamente igual? Yo creo que la reflexión y la autocrítica es perfectamente admisible una vez que termina la emergencia. Mi foco hoy es conseguir, primero, que este calvario dure lo menos posible, que la gente se le reponga el suministro eléctrico lo antes posible. Segundo, que encontremos una manera de que las personas afectadas reciban compensaciones de manera expedita. Y a esa gente que lo está mirando, ministro, ¿cómo y cuándo? La gente, digamos, que ha estado sin luz y que uno espera que... Usted mismo entiendo que ha estado sin luz, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos días estuvo sin luz usted? Hasta el día lunes en la noche. O sea, 4 días. ¿Cuándo y cómo se pagarán las compensaciones? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Que le aparezca en la cuenta siguiente? ¿Que después? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día el diputado Jonet aparece contando que le volvió la luz, pero el refrigerador dejó de funcionar? Es importante entender que aquí hay distintas compensaciones involucradas. Hay una de ellas que tiene que ver simplemente con la energía no suministrada, que si nos entregan los datos de facturación, la Superintendencia de Electricidad y Combustible la puede calcular rápido, y si no se objeta, si no se litiga, ese cálculo podría estar en la próxima boleta que reciban las personas. Ese es nuestro objetivo, tratar de que en la próxima boleta que reciban las personas ya se refleje ese Pero se alcanza, ¿no es un proceso un poco largo? Porque lo que tienen que hacer las empresas van a acusar que hay algunos casos que son de fuerza mayor y por lo tanto no debieran compensar. Todo ese proceso hay que hacerlo, ¿no? No, este no es un caso de fuerza mayor. ¿Ninguno? No, ni los árboles, ni el árbol que se cayó pero que no era responsabilidad de la empresa distribuidora. ¿No hay fuerza mayor? La fuerza mayor es un concepto que tiene una definición legal desde 1800. El imprevisto que es imposible de resistir. Esto no es imprevisto, porque no solamente era previsible, sino que fue materialmente previsto días antes y semanas antes de que ocurriera. Entonces, pero con algo condiciones que es distintas. Previsto no puede ser una fuerza mayor o caso fortuito. ¿Es previsto, por ejemplo, que una de las empresas, según tenemos antecedentes, envió cartas a algunos municipios señalándole de caso de, me parece que 3.000 árboles georreferenciados a las determinadas municipalidades diciéndole meses antes, ese árbol se puede caer, ese árbol está en condición peligrosa, y que la municipalidad respectiva no haya hecho nada al respecto? ¿Eso se pudo prever? ¿Eso es parte de lo previsible? Pero eso no haría que esto fuera un caso fortuito, porque el caso fortuito que exista en alguna situación en particular o en alguna falla particular, situaciones de corresponsabilidad con la basura aérea, de corresponsabilidad con una arboleda que se prolonga desde la casa de algún vecino, eso no implica que el evento en su globalidad sea un caso fortuito. Esto no es un caso fortuito. Es importante aclarar ese punto, por lo tanto,
Es una definición legal. Ya, por lo tanto, la compensación, la primera compensación de la que usted habla debiera llegar en la próxima cuenta, que no Para me, eso que estamos no me trabajando. cobren y que no me, o sea, que me descuenten lo que estuve sin luz. Pero no solo lo que estuvo sin luz, porque lo que estuvo sin luz a un costo de razonamiento multiplicado por 2. Sí. O sea, dependiendo del consumo de las personas, estamos hablando de que debería ser un descuento significativo o incluso ¿De varias cuánto? cuentas cero. Cero. Algunas cuentas van a ser cero. Dependiendo del consumo, eso es lo que debería ocurrir. Ya. Y otras compensaciones vienen después. Las otras compensaciones que tienen que ver con la reposición de los artefactos eléctricos o electrónicos que fueron dañados. Con el que perdió toda los su mercadería, alimentos, por ejemplo. La pequeña y mediana empresa que perdió su mercadería, sus materiales de trabajo. Eso tiene un carril distinto. Una parte de aquello tiene que ver con los procedimientos que ya está iniciando el Servicio Nacional del Consumidor, que particularmente en el caso de una distribuidora ya está trabajando en aquello, y en el caso de las otras ha invitado a acercarse, y si no se acercan va a haber una demanda colectiva. Eso es lo que ha mencionado el director del SERNAC, y a ello se agregan también otro tipo de compensaciones que procedan en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Supongo que será a través de la justicia civil. Ministro, Matías plantea el tema de los árboles. Quiero preguntarle a usted qué responsabilidad tienen los municipios en esta crisis. Por ejemplo, si uno mira las 3 comunas en la región metropolitana más afectadas, o sea, que tienen la mayor cantidad de clientes sin luz, son Colina, Lampa y Pudahuel. Y coinciden que son las donde se cayeron la mayor cantidad de árboles, ¿ya? 9.600 en Colina, 9.000 en Lampa, 4.000 y tantos en Pudahuel. Ahí, la empresa, digamos, que tiene la distribución, envió cartas y envió advertencias a esos municipios acerca de los árboles que estaban en problema, que podían caerse. ¿Sabe usted si los municipios en cuestión hicieron algo? Y si no hicieron algo, ¿tienen alguna responsabilidad en esta crisis o no? ¿O quién fiscaliza eso? Los árboles que están debajo del De la línea. tendido eléctrico, su mantención, poda, corte corresponde a la empresa de distribución de electricidad. Sí. Si existe algún caso donde un árbol que no estaba debajo de la línea se superpuso, eso es algo distinto y eso es algo que no tenemos cómo determinar hoy en día. Pero lo que sí creo que es importante, porque yo he estado con los distintos alcaldes de la región metropolitana, en particular anoche hablé con el alcalde Ítalo Bravo de Pudahuel, y creo que tratar de asignarles responsabilidad después de que llevan 10 días con los pies en la calle, tratando de hacer el ejercicio de contención que la empresa distribuidora no ha hecho. Ya, ¿usted cree que no hay ninguna responsabilidad de los municipios en esto? Creo que la conversación sobre cómo hacemos un sistema de mantención del arbolado urbano es una discusión de fondo que obviamente hay que tener. El gobernador Orrego convocó a una comisión al respecto y me parece perfecto, pero creo que hay momentos y momentos en los cuales se toma la discusión sobre la responsabilidad. Creo que tratar de asignarle responsabilidad a las autoridades locales, que son las que han estado dando la cara, que no sí, pero ha son dado también las que la tenían distribuidora, pero son también las que tenían que fiscalizar los árboles y cuidar los árboles que en el momento del análisis no es excluyente. Por eso, si es que estaban fuera de la proyección de la línea, y eso es algo que hoy día es muy difícil de determinar. Entonces, esa discusión... Si están georreferenciados, no es difícil de determinar. Esa es una discusión pero lo que hay que ver es qué impacto puede haber tenido un árbol que estaba fuera de la línea respecto a uno que sí estaba dentro de la línea. Entonces, esa es una discusión para la que tenemos un problema de tiempos, a su juicio. Antecedentes que hoy día no tenemos. Lo que sí yo quiero ser muy claro es que los alcaldes de la región metropolitana, de gobierno y de oposición, han estado desde el día 1 tratando de colaborar con la manera de enfrentar esta emergencia. Y si no se ha podido ser más efectivo en el retiro de escombros, si no se ha podido ser más efectivo en la velocidad de reposición, no es culpa de ellos. Creo que asignarles las culpas a ellos en este momento es indolente. Ministro Diego Pardo, ministro de Energía, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes.